Entonces dice así. Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y conceda a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo de la palabra de Dios. Bueno, mis hermanos, queda abierto para que cualquiera de los hermanos que quiera comentar lo que el Espíritu le está mostrando, pues esta es la forma. Recuerden que estamos en la libertad de hacerlo. ¿Listo? ¿Me permiten, vale? Gracias. O sea, a mí me llama la atención cómo cuando comienza esa persecución, cuando comienza o sea, cuando realmente se comienza a manifestar al Cristo resucitado y esa nueva vida y el poder del Espíritu Santo, pues como la persecución se hace más recia sobre la iglesia. Pero si hay algo que me llama la atención es que esta iglesia no se amedranta, no es una iglesia que vaya a pedirle al Señor que cambie las circunstancias, que aplaque sus enemigos, sino que le pide al Señor es más fortaleza para enfrentar esas tinieblas, o sea, más respaldo del Señor. Dice que hablemos con más denuedo, pidiendo más del Espíritu. Entonces es como que yo veo una lección espiritual ahí muy grande, ¿no? Donde el Señor nos está mandando a llenarnos más de Él, porque inevitablemente la confrontación pues llega un momento donde se hace inevitable, pero para poder vencer esas tinieblas. Pero pues yo creo que la tendencia natural de uno es que Dios le cambie las circunstancias, pero el Señor lo que dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y que el lugar tembló también. Entonces, como que el Señor llega un momento, si el Señor no nos ha mandado a hacer cosas, pues tenemos que tener esa mesura y esa coherencia, pero como cuando realmente es enviados por el Espíritu, pues hay que entender que hay una confrontación y que esa confrontación es inevitable y que el Señor nos va a respaldar con su Espíritu y con sus manifestaciones. Hermanos, sabiendo que cuando ellos oyen pues lo que les contaron los apóstoles Pedro y Juan, ellos no hablaron nada. O sea, ellos inmediatamente lo que hicieron fue volverse al Señor y juntos orar. Y lo que dice el hermano, agradecer pues por la situación, o al menos no quejarse, sino pedirles más fortaleza, más ahínco para seguir haciendo la obra del Señor y aún para que les permitiera hacer sanidades y señales en el nombre de Él, para que muchos siguieran creyendo. O sea, la importancia de a veces no murmurar, no hablar, no ni siquiera entre las personas mismas, sino siempre, 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 primero acudir, mirar al Señor y poner todo ante Él. Él ya lo sabe, pero es necesario que nosotros siempre acudamos ante Él. Primero que todo, porque Él es nuestro Dios, Él es soberano, Él es quien hace todo. Entonces me parece como bonito eso.
que esa lección, como dice también el hermano espiritual, de siempre poner en primer lugar al Señor y buscarlo a Él primero que cualquier consejo humano. Gracias, sí, Angelito. Alex, vale. Dale, Angelito. Bueno, a mí me llama la atención y aquí está quizá una respuesta a algo que yo había manifestado hace algún tiempo atrás. Dice en el 4:23, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes habían hecho. Y el 31 dice, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Este es un segundo derramamiento del Espíritu que hay, pero ya no solo entre los 12 apóstoles que fueron los que recibieron la promesa cuando el Señor estaba y les dijo, vayan a Jerusalén y permanezcan y esperen hasta que venga la promesa de mi Padre. Aquí se da cumplimiento ya a que el derramamiento del Espíritu Santo ya va más allá. De pronto, en alguna parte nosotros leíamos que habían 120. De pronto, en este punto aparece el Espíritu Santo nuevamente derramándose sobre el resto de los que caminaban con el Señor cuando estaba con vida, aparte de los apóstoles. Eso es lo que como primera parte me llama la atención. Y la otra, para hacer hincapié en lo que la hermana que me antecede, Luz, había expresado, ¿no? O sea, nosotros cuando somos atacados por el enemigo a través de los hermanos o a través de los no creyentes, nuestra oración viene y dice, Señor, líbrame de esto, líbrame de aquello, líbrame de los demás allá. Pero aquí lo que vemos es que ellos no están diciendo, Señor, líbrame. Lo que están diciendo es, Señor, fortalécenos para seguir adelante, para no callar, para seguir dando testimonio de tu palabra. Y esta oración que vemos que ellos hacen, a mí sí me llama la atención, ¿no? De que nosotros quizá a veces vemos o buscamos el camino más fácil y es, Señor, líbrame de... Y ellos no están a ningún momento pidiendo ser liberados, sino más bien ser fortalecidos como iglesia, ser fortalecidos como miembros. ¿Para qué? En el 29 dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen la palabra. Y además dice que se hagan sanidades, señales y prodigios mediante el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Eso es lo que a mí me motiva, me llama la atención y hace que ore por la iglesia, ¿no? Eso es. Listo, Angelito. Vale. Gracias. Matica. ¿Sí? A mí me llama la atención, mis hermanos, es la oración que ellos hacen. Ellos oran, aquí hay dos, en el versículo 25 y 26, aparece la oración que ellos hacen, pero esta oración es un salmo, yo quiero que lo leamos porque por eso es que ellos oran así, justamente porque están orando la palabra de Dios y conforme a esta palabra ellos están creyendo y saben cuál es el Dios que ellos tienen y la promesa que había hecho conforme a esta palabra. Este es un salmo, es el Salmo 2, el Salmo 2. Entonces, yo sí los quiero leer para que miremos todo lo que dice este salmo, y es una promesa, por eso ellos oraron así. Dice, desde el versículo 1 dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo le engendré hoy.
Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Mire que ya tembló. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Entonces ellos estaban orando con esta palabra, mis hermanos, y es maravilloso porque el Señor respalda su palabra. Aquí dice que servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. ¿Y qué ocurrió allá? Un temblor. Dice que la tierra tembló. Y el Señor estaba respaldando por completo su palabra. Y estaba asegurándoles que Jesucristo era el Hijo de la promesa. Y que esa palabra se había cumplido, porque dice que se había levantado Herodes, Pilato, se había levantado todos los del Sanedrín, o sea, la unión de los gentiles y los judíos contra su Cristo, ¿no? Y habían hecho todo lo que habían hecho y ellos estaban ahora orando al Padre, diciéndole, sí, todo eso pasó porque tú lo permitiste, porque así lo habías establecido. Pero entonces ahora levántate y levanta al ungido, y porque la promesa está allí. Dice que el Señor había decretado en el versículo 7, mi hijo eres tú y te engendré hoy, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Por eso es que ellos estaban pidiéndole al Señor que los llenara de denuedo y de poder y de señales y de milagros para que cuando ellos predicaran el evangelio, las gentes pudieran creer y pudieran ser salvas. Y para que esta palabra que está aquí se cumpliera. Entonces es maravilloso, mis hermanos, porque ellos no estaban haciendo una oración allí como, vamos a orar cualquier cosa. No, el Espíritu Santo trajo esta palabra que tenía encerrada toda esta promesa y se estaba cumpliendo allí delante de ellos. De hecho, cuando uno sigue leyendo este capítulo, uno se va a dar cuenta que ese temor que dice acá el Salmo, dice que servid a Jehová con temor. Ese temor cayó sobre la iglesia. Ellos tenían un temor santo sirviendo en las cosas de Dios. Allí no se servía de cualquier manera, porque estaban seguros y estaban convencidos que era la obra de Dios y tenían que hacerle en la plenitud del Espíritu Santo con temblor y, como dice acá, con temblor y temor. O sea que ese temblor que hubo allí físico era como el Señor recordándoles, bueno, así es que ustedes tienen que mantener. Porque ¿qué le causa a uno un temblor, hermano? Yo no creo que ellos allí, cuando la tierra se movió, yo no creo que ellos allí se hayan puesto felices. Yo pienso que hubo algo de susto. Bueno, ¿por qué tembló? Bueno, estaba viniendo el Espíritu Santo con poder, pero de todas maneras eso tuvo que haber traído un temor al corazón de ellos. Un temor de que sí, en realidad, era Dios el que estaba en medio de la iglesia con toda su potencia y su poder y que estaban en medio de un lugar muy santo, que es la casa de Dios. Y así se tenían que hacer todas las cosas. Entonces yo no sé si ustedes, pues mis hermanos, ven lo mismo que yo estoy viendo acá en medio de este pasaje. Sí, está bastante claro, Martica. Igual lo que vio Luz, Germán, Ángel, o sea, es como descubrir esos velos. Y me gustaría de pronto también aportar algo bien que el Señor, pues a través de lo que estamos viendo y diciendo, lo sigue confirmando. Mire que estos hombres, este mismo Sanedrín en cabeza de los mismos que condenaron y crucificaron a Jesús, ellos le tenían temor al pueblo. Dicen que pues no los cascaron ni les hicieron cosas peores a Pedro y a Juan por temor al pueblo. Pero miren que cuando Jesús estuvo, el pueblo estuvo más al lado de ellos.
Y ahora que estaban hablando, pues me mostraba como el Espíritu Santo que Jesús en una ocasión les dijo a ellos que obras más grandes que las que él estaba haciendo ellos harían. Y mire que aquí hay algo simpático. Jesús con el Espíritu Santo no pudo hacer esto. Jesús no pudo convencer, pues hablándolo pues como un término de incapacidad entre comillas, porque sabemos quién era Jesús, el mismo Dios, pero él no pudo con el Espíritu Santo convencer al pueblo y a los que les anunciaba el reino que él era el enviado de Dios, que él era el Mesías. Su pueblo no pudo entender eso y el Señor con el Espíritu Santo trató de hacerlo. Pero miren para que se cumpliera esa palabra. Aquí ellos, con ese mismo Espíritu Santo de Jesús, estaban convenciendo al pueblo. El pueblo se estaba convenciendo porque es que esta oración no la dicen Pedro ni Juan, esta oración la están diciendo los que estaban afuera esperando que ellos salieran. Entonces esto va a ser muy parecido a lo de ahora 8 días. Hay mucho por seguir viendo lo que está allí. Yo ahora que los oía hablar, el Señor me mostraba eso. Ahí se estaba mostrando lo que Jesús dice. Mire que ellos con el Espíritu Santo estaban haciendo esa obra grande de que ahora sí todo el pueblo, imaginen que esto se hubiera dado, claro que ahora entendemos por qué esto no se dio con Jesús, porque lo que nos contaba Carlos, que había leído, alguien que le había contado, que Jesús cayó siempre delante de Pilato y de Herodes, porque si Jesús hubiese hablado no lo hubieran crucificado. Sin hablar y estuvieron a punto más que todo Pilato en declararlo inocente y no con cómo era que Jesús hubiese hablado. Pero mire que sí, para que se cumpliera la palabra de Dios, ahora el Espíritu Santo sí estaba convenciendo al pueblo y hasta esas mismas autoridades, porque acuérdense lo que dijeron ellos ahora, que era imposible negar que algo había sucedido allí. Entonces, no sé, mis hermanos, eso como para afianzar más lo que han dicho los hermanos. Yo pienso que sintetizando un poquito eso que estás diciendo y el enfoque en el que nos llevaba Martica, cuando comienzan la oración, ellos dicen soberano Señor. O sea que ahí se está reconociendo, como decía Martica, que todo lo que estaba pasando era bajo la soberanía de Dios. Y por eso es que el Espíritu los lleva a citar la Escritura en ese salmo. Vemos cómo el mundo vive, cada quien vive buscando lo suyo propio, pero si hay algo por lo que el mundo se une, es para atacar al Hijo de Dios. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Entonces, me llama mucho la atención esa palabra soberano. Ellos están reconociendo la soberanía de Dios y yo se los digo, yo creo que a nosotros nos cuesta mucho eso, reconocer que todas las cosas, cuando nosotros le pertenecemos a Dios, las cosas que nos pasan a nosotros le atañen al Señor también y que estamos si estamos en la voluntad de Él, también estamos en la soberanía de Él. Entonces, como en esa medida, si eso llega a haber una verdadera revelación en nuestro corazón de eso, pues yo creo que va a haber un descanso, pero eso solamente se logra pues en la comunión con el Señor, como nos enseñaba el Señor a través de Martica el fin de semana. Esa fe, cómo va a ser el fruto, el resultante de ese conocimiento y de esa comunión con el Señor. Gracias. Una cosa, hermanos. Ahorita. Luz. ¿Ah? Sí, primero Luz y luego Martica, que va a decir también algo. No, hágale, Martica. No, mi hermana sigue. Bueno, es que lo que decía Alex ahorita de que ellos no podían entender porque, o sea, estaban con el entendimiento entenebrecido, me acordé de este versículo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ellos se negaban a recibir al Señor, a creer en Él y obviamente el entendimiento de ellos era entenebrecido. Era eso, hermanos. Amén. Gracias, Luz.
yo estaba, ahora que escuchaba a Germancito, pues pensando en eso, eh, porque siempre tenemos como ese temor, mis hermanos. La iglesia vive como amedrentada con el mundo, con los reyes de la tierra que se levantan contra el Señor. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pues, o todos nos hemos dado cuenta al fin de semana de las elecciones en Estados Unidos y todo lo que pasó, y bueno. Pero la iglesia cristiana en Estados Unidos, la mayoría estaba con Trump porque tenían miedo. Miedo de la izquierda, miedo de Biden, miedo que Biden iba a atacar la iglesia, que Biden esto, y que Trump entonces era como el salvador. Y le tapaban todos los pecados de Trump porque lo ven como un salvador, simplemente porque él tiene leyes conservadoras y el otro tiene una mente más liberal. Pero ¿en dónde se está poniendo la confianza, mis hermanos? Cuando yo estaba viendo eso, yo le decía, Señor, bueno, ¿y aquí qué? Y el Señor me decía, estos son los reyes de la tierra, estos son los reinos de la tierra. O sea, la iglesia no tiene allí nada que ver, mis hermanos. Si bien es cierto que la palabra nos llama a orar por la paz, que haya paz en medio de nosotros, pero nosotros no podemos colocar nuestros ojos ni nuestra esperanza en ningún hombre ni rey sobre la tierra, para que la iglesia sea sustentada o para que la iglesia permanezca o para que la iglesia no. Yo pienso que es más, cuando la iglesia en verdad está haciendo su labor, cuando la iglesia de verdad está haciendo, atacando verdaderamente donde tiene que atacar y está llevando el evangelio a donde lo tiene que llevar y de la manera que lo tiene que llevar verdaderamente, ahí es cuando hay más persecución y se van a levantar más en contra de la iglesia. Pero nosotros vemos aquí esta oración que ellos hacen y el convencimiento del Dios precioso y poderoso, y como decía mi hermano ahora, soberano de la tierra, y está sobre los reyes, y está sobre los reinos, y está sobre todo hombre en esta tierra, por poderoso y fuerte que sea, que cuando el Señor manda a predicar su palabra y da el denuedo a través de su Espíritu Santo, pues no hay quien la detenga, porque así dice la Escritura, que las tinieblas no van a prevalecer sobre la iglesia. Entonces esa tiene que ser nuestra convicción, mis hermanos, para que nosotros no estemos pensando siempre como en el presidente de turno o en el rey de turno o a ver cómo es que nos va mejor. No, nosotros no tenemos que estar pensando en nada de eso, sino que tenemos un Dios soberano, poderoso, que está sobre todo rey, sobre todos los reinos de esta tierra, y que si el Señor nos ha enviado a hacer lo que tenemos que hacer, pues Él nos va a capacitar con el poder de su Espíritu Santo. Y eso sí es importante, que su Espíritu Santo esté, como decía ahora Angelito, que seguramente allí fueron llenos los que faltaban, seguramente sí, mis hermanos. Algunos todavía no habían sido saturados con el Espíritu Santo y allí hubo como otro derramamiento sobre los que faltaban. Y eso sí es importante, que todos estemos llenos del Espíritu Santo. Cuando eso suceda, mis hermanos, porque lo estamos pidiendo, y si no lo está pidiendo, tenemos que pedirlo en unidad, que haya ese derramamiento del Espíritu Santo, que el Señor nos lleve a experimentar cómo es ese fuego, porque allí se quita todo el miedo, porque allí se quita toda duda, porque allí se quita todo lo que nos estorba para nosotros poder predicar el Evangelio. Cuando eso venga y nos llene a todos, pues la iglesia va a ser otra, mis hermanos, vamos a ver otra realidad en medio de nosotros. Eso nomás, mis hermanos. Miren, mis hermanas, que aquí se está marcando también algo que el Señor ha mostrado y que en las historias que nos han contado acerca de esos avivamientos que han existido en estos siglos recientes, parece que la constante siempre ha sido esa. Aquí fueron dos que se levantaron llenos del Espíritu Santo y hablaron, y dicen que esos oyeron. ¿Qué oyeron? Pues lo que estos dos que estaban llenos del Espíritu Santo estaban hablando. ¿Y qué hicieron? Se levantaron también. Y mire que al final en el 33 vemos que pues eso los llenó fue a todos. Entonces parece ser que
la constante en esos avivamientos donde el Espíritu Santo toma esa autoridad y ese poder de convencer y correr todos los velos, porque mire que aquí son muchos los velos que son corridos. Cuando estaba Jesús predicando, esos velos estaban puestos, la gente no pudo ver en Jesús al Mesías, y aquí estaban reconociendo con la misma, porque es que este salmo que leyó Martica, pues estaba allí. Eso formaba parte de los libros, de los rollos que ellos leían en las sinagogas y en el templo. Entonces eso estaba allí, pero no hubo entendimiento para comprenderlo en el tiempo de Jesús, todo porque mire que ellos también ya ahí sí la tuvieron claro. No fue Poncio, no fue Herodes, no fue César. A Jesús estaba marcado por el mismo Padre que todo eso le aconteciera. Entonces se corren los velos de una forma tenaz cuando el Espíritu Santo es quien lo hace. Entonces, qué bien, mi hermano. Mi hermano, ¿iba a decir algo? Hermanitos, estaba viendo que parece interesante en el Salmo, fue hablan de la persona de Jesús, precisamente en el Salmo 2, en el versículo 2, dice, y consultarán unidos contra y contra ungido. Esa palabra ungido es bien especial. Pero cuando yo recito este mismo salmo en la oración, vemos que ese ungido ya no ungido, sino que ya aparece el mismo Señor. O sea, el Cristo viendo cerrado y cumpliendo profecía. Muy bonito ahí. Entonces, ungido, el Salvador. Se te escucha un poquito entrecortado, Edwin. No sé los hermanos si lo escucharon bien. Yo traté de entenderte y se entrecortó mucho. Sí, no Tengo sé, como muy Si puedes de pronto volvérmonoslo a expresar, mi hermano, que está interesante lo que estaba encontrando en el versículo del Salmo 2. Sí, mis hermanos, les comentaba que yo aquí veía como en el Salmo 2, en el verso 2, el Salmo dice así, a leer, estarán los tierra, príncipes consultarán. Entonces, muy bonito, pasó a Juan cuando esta promesa se cumplió. La iglesia entendió que el declarado en los Salmos hace siglos atrás es ungido Jesucristo, que recitan dice contra Jehová y contra su Cristo, ya lo dicen en la iglesia, o sea que ya le dan como el lugar y ya se ha visto en ese espacio de tiempo, pues es como la palabra revelada, ¿no? Hasta aquí la revelación de la palabra en la persona de Cristo. Eso era, mis hermanos. Ahora sí, mi hermano, sí. Está diciendo Edwin que ahora sí había la revelación para poder entender eso que estaba escrito allí en ese Salmo de David, lo estaban reconociendo, ahora sé que él era el ungido. Y mira, mi hermano y hermanos, que no sé, pero esa es como la misma experiencia que vivimos hoy. El Espíritu Santo nos muestra en cosas que hemos leído, en cosas que de pronto hemos tomado y que en un momento determinado no son reveladas en ese momento. Y posteriormente el Señor en el momento indicado nos revela qué era lo que estaba allí. Y yo veo que estos hombres en esa oración están reconociendo eso. Como quien dice, estaba llegando al espíritu de ellos esa realidad que tuvieron antes de haber crucificado y asesinado a Jesús, les estaba haciendo abiertas las escrituras por el Espíritu Santo. Entonces, mire que eso sucedido hace más de 2000 años allí, esa es una constante. Miren que hay cosas que el Señor dice que no tienen método, pero esta es una constante que el Espíritu marca. El Espíritu Santo es el que corre los velos, ni nuestra capacidad intelectual, ni el que nos sentemos nosotros mismos a querer sacar las verdades de las Escrituras lo podemos hacer,
solamente el Espíritu Santo en su determinado momento abre ese entendimiento, como dice mi hermano Edwin allí, y ellos pudieron entender que ese ungido que hablaba David allá siglos atrás era el que ellos habían condenado. Amén. Ahora que estaba hablando también, Alecito, del Espíritu Santo y cómo el Señor cuando habló a esta gente, pues había un velo y no lo podían como aceptar. Y que en cambio ahora cuando el Espíritu Santo llega sobre los discípulos y sobre la iglesia, pues se ve como una cosa más poderosa. Y entonces ahí podemos entender cuando el Señor les dijo, les conviene que yo me vaya. Les conviene que yo me vaya. Cuando el Espíritu Santo estaba como, digámoslo así, como encerrado o encapsulado en la persona en la humanidad de Cristo, pues estaba limitado, mis hermanos. Estaba limitado a la persona del Señor y aunque era necesario y estaba determinado para que fuese así los días del Señor en su humanidad, pues sí estaba limitado. Y por eso el Señor dijo, les conviene que yo me vaya. Entonces, cuando viene el Espíritu Santo, ahora sí sobre la iglesia, por eso es que vemos entonces una manifestación de poder mucho más grande. Ahora ya no vemos solamente el Espíritu Santo en la humanidad de un solo hombre, del Señor Jesucristo, del ungido, sino en un cuerpo entero, o sea, en muchos miembros. Ese ungido, ahora ese Cristo ya no es uno solo, sino que ahora es corporativo. Es la reunión de muchos miembros donde se va a expresar. Por eso estos del Sanedrín, pues bueno, contra Cristo que era uno se fueron, pero ahora con toda la cantidad de gente que estaban viendo y que estaban pasando estas cosas y que estaban siendo llenas del Espíritu Santo, pues a todos les quedaba como muy difícil perseguirlos y matarlos y aunque después hubo persecución, porque más adelante lo vamos a ver, pero aún esa persecución fue permitida por el mismo Señor. Entonces uno dice, necesitamos que el Espíritu Santo de verdad esté en ese nivel en medio de nosotros. Yo creo que cuando el Espíritu Santo esté verdaderamente puesto y le hayamos dado el lugar al Señor primero, porque mire que una cosa depende de la otra, mis hermanos. Cuando nosotros reconocemos al Cristo y cuando le damos el lugar a Cristo en nuestras vidas y en medio de la iglesia, pues el Espíritu Santo puede orar de esta manera. El problema de la iglesia en este tiempo es que yo sé y sabemos que el centro no es Cristo. Estamos descentrados. Estamos de pronto en otras cosas. Hay muchas situaciones en este momento en las cuales podemos nosotros ver que la misma iglesia no tiene al ungido y al Cristo como el primero. Por eso esta oración es tan importante, porque aquí se ve una iglesia que verdaderamente entendía y creía en el Salvador como la única fuente de todo. Y por eso tenían el respaldo del Espíritu Santo. Entonces, en la medida en que nosotros tengamos a Cristo en el centro, al ungido en el centro, viéndolo verdaderamente como Él es, como decía Edwincito ahora, como que se corrió el velo. Antes ellos tenían muchas dudas, ahora ya no las tenían. Cuando eso pase, mis hermanos, yo creo que podemos esperar que también ese Espíritu Santo, de la manera que se estaba moviendo allí, se mueva en medio de nosotros. Marquita, ¿me permiten un momentico? Dale, Germancito. Hay algo muy especial en todo esto. Ese Pentecostés, pues nosotros si lo vamos a mirar dentro de las fiestas de Israel, eso estaba dentro del calendario de una de las fiestas y eso era como las primeras cosechas, por decirlo así. Me ha inquietado mucho leer ese libro que nos recomendó el hermano para cuando fuimos a empezar el estudio de este libro de los Hechos de los Apóstoles. Él nos recomendó el libro Nuestra Misión y la Fiesta de los Tabernáculos.
yo he estado leyendo ese libro, La fiesta de los tabernáculos, y leí algo que me pareció muy importante. Aquí el milagro, la manifestación física, los milagros no era lo más glorioso. Aquí lo más glorioso realmente era esa cosecha de almas, cómo se estaban utilizando, pues, cómo se estaban poniendo esos dones al servicio del Espíritu para que hombres y mujeres se arrepintieran y hubiera esa cosecha de almas. Entonces, decía algo muy especial, decía que los dones como tal no son la manifestación ni son el testimonio de una vida de madurez en el Señor, sino que la verdadera madurez se manifiesta es en el fruto y que los dones son dados para llegar a ese fruto, para la verdadera madurez del cristiano está en el fruto. Como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis, porque aquí vemos cómo el Señor ya los había comisionado a ellos antes de morir y de resucitar, como el Señor los había comisionado y ellos habían hecho milagros en el nombre de él, por ahí decían que en tu nombre echamos fuera demonios también, que hasta los demonios se nos sujetaban en tu nombre, dice. Entonces, cómo realmente estos hombres ya entendían que ellos podían ser usados por Dios, pero como en esa madurez, en la resurrección, en esa vida de resurrección, cuando hay ese verdadero derramamiento del Espíritu, entendemos que eso no es lo más valioso, que el resultado, el final de todas las cosas es esa madurez, es llegar, como dice por allá lo que yo estaba leyendo, que el mayor don de todos es el amor, y como en el amor de Dios estos corazones están siendo transformados. Las señales son para los incrédulos, porque esto es una cuestión del corazón, mis hermanos. Nosotros muchas veces queremos ver milagros, queremos ver sanidades, pero esos mismos autoridades religiosas estaban viendo los milagros, estaban oyendo lo mismo que estaban oyendo todo el mundo, pero es una decisión del corazón quién quiere caminar con el Señor y quién no. Cuando se predica la palabra en el Espíritu, algo pasa. Algo tiene que pasar en el corazón de quien está oyendo. Lo que pasa es que el Señor en su soberanía también permite que cada quien tome su propia decisión. Pero que algo tiene que pasar en los corazones, algo pasa. Entonces yo pienso que tiene que ver mucho eso con la madurez a la que el Señor nos quiere llevar, porque hemos visto durante periodos de la iglesia cómo la iglesia en su inmadurez, por no llegar a dar ese fruto realmente que el Señor quiere recibir, se quedó con los dones y cómo eso le ha hecho tanto daño a lo largo de la historia y cómo maravillados, porque pues finalmente las señales son para los incrédulos, cómo el mundo se quedó en eso y eso ha traído una inmadurez y le ha hecho un daño terrible, terrible a la iglesia del Señor. Entonces, todo esto que el Señor nos ha permitido en este tiempo, este fundamento a través de la palabra, el milagro de ir comprobando cada día cómo Él nos va transformando, cómo Él nos ha ido mostrando estas verdades, cómo el Señor ha ido haciendo en cada uno de nosotros, cómo hoy nos ha enseñado esta lección tan grande que nos da de que la verdadera iglesia gloriosa es una iglesia que se fortalece en Él. Es una iglesia que es consciente de que hay situaciones, pero le pide al Señor es fortaleza en medio de las pruebas y no que quite la prueba. Entonces yo pienso que es algo como para meditarlo también bastante. Sí, mi hermano, muy, muy interesante eso que el Señor nos ha venido mostrando a través de su palabra, eso que ha colocado hoy sigue abriendo como más el panorama, porque mire que ahí donde finalizamos el 31 se da una resultante. Marta nos comentó el sábado y fue como el centro de la reunión del sábado, la fe vista pues desde el Evangelio de Juan, ¿no? Pero mire que cuando vamos a Hebreos 11, que el Señor a través del Espíritu nos abre más ese panorama de la fe, estamos viendo el Señor empieza desde la fundación del mundo, luego se va con Abraham, lo toca a Noé, luego con Abraham, y en eso que el Espíritu Santo muestra allí está esto. Para haber llegado a alcanzar esas cosas, habla de Enoc, el cual fue traspuesto, pero entonces se devuelve y dice porque dio testimonio de que caminó y agradó a Dios. Entonces mire que aquí está sucediendo lo mismo. Aquí el Señor está viendo lo que dice Germán, una iglesia que sabe y se está humillando, reconociendo que sin Él no pueden caminar. ¿Y cuál fue el resultado? Pues la manifestación que dice aquí en el 31, dice que cuando hubieron orado, cuando acabaron esa oración, dice que el lugar en que estaban congregados tembló
y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con de nuevo la palabra de Dios, centrando el Señor aquí a quién, a sus hijos. ¿Por qué? Porque lo que espera el mundo afuera, o las personas que ven en Jesús un siervo, esperan es que este tipo de cosas se den para las cosas de acá, y el Señor aquí estaba proveyendo abundantemente para las cosas de arriba. ¿Y qué estaba proveyendo? Pues su espíritu, que es lo que necesitamos nosotros para poder diferenciar las cosas de arriba y las cosas de abajo. Entonces, mis hermanos, qué cosas tan grandes que el Señor ha venido mostrando hoy. Amén. Esto que está diciendo mi hermano Alex es muy importante, y lo que dice Germancito también, en el sentido de que los dones, de pronto lo que nosotros hoy en día estamos recibiendo acerca del Espíritu Santo, es como esa parte de los dones, como que ver esa manifestación de dones, de milagros, de señales, o sea, pero se deja a un lado toda la función de lo que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo para la vida diaria y cotidiana de la iglesia, mis hermanos, para el fruto. Miren una cosa, cuando uno lee a algunos escritores, el mismo Watchman dice en alguno de sus libros que los cristianos de la primera iglesia, ellos no tardaban mucho en alcanzar la madurez. ¿Por qué no se demoraban mucho en alcanzar la madurez? Porque primero recibieron un evangelio puro, no un evangelio mezclado, como hoy en día se predica el evangelio. El evangelio que se predica hoy en día se predica para satisfacción del hombre y no para satisfacción de Dios. Allí en los inicios se predicaba al ungido, a Cristo, y el que venía al Señor entendía que tenía que entregar la vida completa a Jesucristo y que eso le demandaba todo. Y entonces recibía el Espíritu Santo con tanto poder que no había duda. Yo por eso les estaba hablando ahora de ese temor, porque el mismo Salmo dice, temer y temblar. O sea, nosotros tenemos que tener temor y temblor. Y cuando el Espíritu Santo viene con poder, eso es lo que trae, un temor y un temblor. En que el Dios vivo está en medio de nosotros. Y eso se perdió en medio de la iglesia. ¿Por qué? Por falta de la predicación de la palabra correcta. Entonces, los cristianos hoy en día reciben el evangelio mezclado, un evangelio leudado, donde no se entiende para dónde va, no se sabe a qué viene a Cristo, y por eso falta también ese poder en medio de la iglesia. Y eso es muy importante lo que estamos de pronto llegando a concluir en este momento. ¿Qué se necesita entonces, mis hermanos? Si nosotros nos fuéramos a autoevaluar en este momento, ¿qué necesitamos? Porque si bien es cierto, necesitamos ese poder para evangelizar, para ir afuera, para llevar el evangelio. Nos falta. A mí me falta. Yo soy consciente de eso, mi hermano. Yo lo pido. Pero antes de eso, ¿qué me falta? Pedirle al Señor que nos dé esa madurez, ese entendimiento, como les decía ahora, de centrarlo a Él y ponerlo en el lugar donde Él sea el todo, donde verdaderamente Él sea el Cristo, el Señor. Sí, miren que todo esto que hemos estado hablando, Martica está preguntando que qué nos falta, y siguiendo lo mismo que el Espíritu Santo es el que nos ha ido metiendo por todo esto, volviendo a ese Hebreos 11, yo encontraba que el Señor pues hace esa descripción cronológica de causa, de efecto y de causa y de consecuencia en todos estos hombres que nombra. Pero mire que hay algo simpático al final. El Señor divide dos grupos, divide los del Antiguo Testamento y divide los del Nuevo Testamento, porque dice que muchos de ellos por la fe conquistaron reinos, taparon bocas de leones. O sea, nos ponemos a leerlo y hace un recuento de muchos de esos
jueces y de esos hombres que se les manifestó el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento, pero luego los separa de otros. Dice que otros rechazaron ese rescate. ¿Para qué? Para vivir los vituperios de Cristo, y esos fueron aserrados, esos fueron o sea, está hablando de los de después de Cristo. Para finalizar, luego juntando todos, y dice que todos estos, o sea, tanto los del Antiguo Testamento como los del Nuevo Testamento, lo hacían para nosotros. Dice que había algo, lo que Martí está diciendo, ¿qué nos falta? Que había algo para que llenara esa completez, y esa completez definitivamente es esto que el Señor nos está mostrando aquí. El Espíritu Santo, ¿para qué? Para que podamos creer que estamos siguiendo un Dios vivo y que Él es galardonador de todo aquel que le sigue y que le cree. Por eso dice que pues, es el compendio que reafirma la fe es que creamos que Él existe. Entonces, mire que este asunto de que nos ha metido o que nos viene metiendo el Señor, porque la fe la viene tocando el Señor hace bastante en las reuniones que hemos tenido, directa o indirectamente, y nos preguntábamos incluso el sábado acerca de eso, ¿no? Como de volver a cuestionarnos qué era la fe. Y definitivamente el Señor aquí nos está mostrando que para agradarle a Él tenemos que tener esa capacidad de entender que Él es un Dios vivo, que oye y que puede hacer esto. Mire, tembló ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Nosotros somos muy temerosos para hablar en el nombre del Señor, y los que lo estamos haciendo a veces, al no ver resultados como esperaríamos, pensamos que no está sucediendo nada. Y resulta que la palabra del Señor sí está, y está obrando en aquellos a los que nosotros estamos abriendo la boca para sembrar. Lo que estamos haciendo es que una vez que estamos comprobando que el Señor es vida en nuestra vida, pues empieza a haber semilla para otros, y sabemos que ese crecimiento lo da el Señor. Entonces, aquí esto es un desafío. Mire que Pedro y Juan estaban resueltos a lo que les fuera a pasar por anunciar, y muy seguramente estos que estaban recibiendo la instrucción de lo que estaban dando estos dos iban a salir a lo mismo, a estar dispuestos a anunciar lo que. Entonces es como un llamado de atención que hace el Señor en este tiempo, para que una vez que ya estamos convencidos de que le hay, pues esté siempre en nuestra boca para edificar. Amén. Alecito, y si seguimos leyendo, vamos a ver el poder del Espíritu Santo que puede lograr lo imposible. ¿Seguimos leyendo o qué, Martica? Sí, yo les invito a que sigamos leyendo del 32 al 37. Ya les estaba diciendo, ya había arrancado, y no, como cuando abro la Biblia aquí, pues los pierdo ustedes de la sala, entonces estaba hablando como un loro solo. Listo. Vale, ya iba como por el 34. Bueno, o me va a ayudar Germancillo, si quiere ayúdeme del 32 al 37. Vale, dame un momentico, yo me acomodo también, pues. Del 32 al 37 dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿No les parece tremenda esto que sigue allí, mis hermanos, en la lectura? Que el Espíritu Santo en esta dimensión
Claro que sí, porque vemos, yo veo ahí, yo veo una iglesia en unidad, veo que no hay codicia, veo que todos en esa unidad, pues lo que es de uno es de todos y que se preocupan más los unos por los otros, o sea, no hay ese egoísmo que impera sin el Señor. Entonces, pues, o sea, en muchas cosas está obrando el poder del Señor ahí de una manera gloriosa. Vemos el desapego también de entender que todo lo que el Señor ha puesto en nuestras manos es para la gloria y honra de su nombre. Bueno, yo creo que si permitimos que los hermanos hablen, pues ahí hay bastante para todos. Miren mis hermanos, en los dos primeros de este fragmento que nos leyó Germán, los voy a repetir, dice así: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y mire lo que dice el 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Yo pienso que algo que parte de la historia de nosotros, y que pienso yo que nos pasa de creyentes a discípulos, es ese discernimiento que el Señor nos puede dar a través de su Espíritu, de la resurrección. Mire que veíamos cuando uno arranca en su caminar con el Señor, la salvación es demasiado grande, la cruz es demasiado grande. La cruz tiene tanto peso que allí es donde muchos se han quedado girando en círculo a través de esa salvación tan grande que el Señor gesta en la cruz y que a nosotros nos la ha ampliado de una forma con mucha misericordia, porque nos tuvo mucho tiempo y nos ha tenido mucho tiempo para poder entender el asunto de la cruz. Pero ¿para qué el Señor necesitaba eso? Pues para que entendiéramos lo que sigue, que es mucho más importante. Sabemos que si nos hubiéramos quedado solo con la muerte de Cristo, pues muchas cosas se nos habrían solucionado, pero no tendríamos lo que tenemos ahora. Si Cristo no hubiese resucitado, pues qué complique tendríamos nosotros ahora en nuestra alma al no poder ser regenerada a través de su espíritu. Entonces aquí estamos viendo que esa misma revelación les está llegando a estos hombres, y definitivamente cuando usted se da cuenta que este asunto es de eternidad, lo natural pierde valor, las posesiones pierden valor, incluso muchas relaciones pierden valor. ¿Por qué? Porque ahora sí nos vamos a asir de lo que verdaderamente el Espíritu Santo nos ha traído, que es demasiado corto esto que estamos pasando acá, esta preparatoria en la que el Señor nos está exponiendo, porque esa resurrección, si Cristo resucitó y ese Espíritu que lo resucitó ahora nos da testimonio de que lo tenemos nosotros, pues el Señor nos dice que nosotros también vamos a resucitar. Entonces, ¿qué valor tiene aferrarnos a las cosas que se van a quedar acá? Entonces, pienso yo que estos dos primeros, 32 y 33, ese efecto que tuvo en esos hombres allá es el mismo que tienen o que debe tener en nosotros acá. Empezaron a tener las cosas materiales como comunes para todos. Entonces, eso veo yo en esos dos primeros, mis hermanos. Ellos empezaron a vivir la vida de reino, donde había el rey, un solo rey, que era el Señor, del cual dependían, habían visto su poder y estaban dispuestos a entregar todo, todas sus vidas, todos sus bienes, para aquella nueva vida que se habían obtenido a través de la fe en Jesucristo. Y el Espíritu Santo entonces respaldaba esa fe de ellos. Los apóstoles dice que hablaban de la resurrección de Cristo, lo que decía ahora mi hermano. Lo importante que es entender la nueva vida que tenemos en Jesucristo. Y parece que fuera necesario entender esto para que nosotros recibamos mucha más gracia, porque dice que ellos hablaban de la resurrección del Señor y abundante gracia era sobre todos ellos. ¿Y qué es la gracia? La gracia es la vida, la gracia es el Espíritu Santo derramado con poder en nosotros para que podamos vivir diariamente, para que nuestro testimonio sí sea de resurrección. Hace un tiempo decía, algunos hermanos entendían la gracia como la salvación, sí, pero decían que uno podía pecar
porque la gracia estaba allí porque era la salvación. Pero el concepto de gracia es para lo contrario, mis hermanos. La gracia es para no pecar. Entonces, cuando viene abundante gracia sobre nosotros, porque creemos en el Cristo resucitado, entonces no va a haber pecado en medio de la iglesia, porque esa gracia nos va a preservar y nos va a guardar de no pecar. Entonces había tanta santidad allí, mis hermanos, que daba miedo de verdad ir a hacer algo que iba en contra del Señor o que era incorrecto, daba temor, y por eso había que estar todo el tiempo en esa comunión, buscando al Señor, buscando más de su Espíritu para permanecer así, como el Señor les había dicho, separados de mí nada pueden hacer. Entonces ellos seguían buscando, más pegados del Señor, para que más gracia fuera sobre ellos. ¿Qué dice Germancito? Bueno, yo pienso que hay algo que voy a compartir, que el Señor me ayude y me dé la mesura para, para transmitirlo y que sea de edificación. Pero en esto que estamos viendo, tan gloriosa manifestación del poder de resurrección, porque ese es el énfasis, y vemos cómo esa nueva vida se levanta por encima de oposición, se levanta por encima de intereses personales, se levanta por encima de cualquier cosa de esta tierra. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Entonces todos queremos ver esa iglesia gloriosa, esa iglesia de resurrección. Pero el mismo Pablo en Filipenses 3:18, él dice: porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mis hermanos, yo soy el primero que le pido al Señor que en su misericordia esto pueda ser vida en el corazón, y entender que para que realmente haya una manifestación de vida de resurrección, la cruz está primero. Y la cruz no es que el Señor quiera vernos sufrir, sino que la cruz es esa muerte, esa vieja naturaleza, para que, como dice el Señor en su palabra, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces, yo creo que ya es hora de empezar a pedirle al Señor que ese miedo que tenemos, yo creo que muchos de nosotros, a esa palabra cruz, a esa palabra juicio de nosotros mismos, a ese morir, a esa vieja naturaleza, pues pedirle al Señor que en su amor y en su misericordia, pero que trate eso en nosotros, porque esto simple y sencillamente, si no estamos dispuestos al primer paso, pues esto se va a quedar solamente en doctrina y no vamos a avanzar. Vamos a hacer una iglesia llena de teología, llena de versículos, pero con vida del Señor, pues muy poca. Gracias. Amén, mi hermano. Sí, así es. Definitivamente así es. Y mire que aquí también hay unos pasos. Aquí hay unos pasos que veíamos que cuando esa llenura del Espíritu Santo se da, muchas cosas en lo espiritual se organizaron. Allá arriba, en los que vimos anterior a estos, veíamos cómo se corren esos velos y ellos pueden ahora sí reconocer en Jesús al ungido, pueden reconocer en su Padre al ordenador, al que ya había predestinado eso que estaba sucediendo y lo que había sucedido con su hijo. Pero mire que ahora es llevado al plano material. Yo pienso aquí, mis hermanos, y pienso que aquí estamos todos de acuerdo, que estamos hablando, no, pues sí se tocan los primeros dos que yo dije acerca de la resurrección, esas riquezas espirituales, pero lo que viene del 34 para allá, esto es lo material, o sea, parece ser que la misma revelación les da a entender que para que, yo me imagino, o sea, esto no lo dice la palabra, esto lo pienso yo, que muchos de los que estaban allá de pronto tenían propiedades, era gente que estaba acomodada y no, o sea, no vieron ningún problema en vender parte o todo, no sé, de lo que poseían para proveer a otros que estaban necesitados, porque dice que eso lo hacían de tal manera, el 35 dice, y repartían a cada uno según su necesidad. O sea, si alguien no tenía dónde dormir y se le proveía su dormida, su comida, o sea, yo veo aquí que
Después de que se hace ese orden, el Señor corre esos velos para que haya esa organización en lo espiritual, porque acordémonos que eso es juicio. El juicio es traer orden a nuestra vida. Viene también el orden en lo material. El Señor nos dice que, pues, parafraseando, que qué bueno que nosotros podamos orar por el hermano y desearle muchas cosas buenas al hermano, pero que no lo podemos mandar con las manos vacías si tenemos con qué solucionar ese problema. Entonces yo estoy viendo aquí esa parte que toca lo que de pronto a muchos nos duele, pasar de esa parte de tener ya un orden en lo espiritual, pero seguir desordenado en lo otro. Entonces, qué tenaz, tenaz lo que el Señor nos está mostrando, mis hermanos. Una cosa, hermano. Sí. Sí, Luz, tiene la palabra. Sí, lo que usted dice es muy cierto, que la vida en el Señor no es solamente como, si bien empieza en lo espiritual, tiene que ir avanzando a todas las áreas de la vida. Entonces no es solo como, sí, meditar la doctrina, filosofar, digámoslo así, filosofar y creer y estudiar, no, sino vivir. A veces la vida en el Señor nos va llevando por unos caminos que nos hace renunciar a lo físico, a cosas físicas, a cosas materiales y a cosas que de pronto uno nunca ni pensaba que lo iba a hacer. Pero, o sea, empieza en lo espiritual, pero va a llevar áreas de la vida que uno a veces ni se imagina, que uno se creía ya muy cómodo en una situación o en algo. Y no, es renunciar también a cosas en la práctica, en la vida también material y física. Entonces, si no es solo lo espiritual, que obviamente empieza con lo espiritual, pero trasciende a todo porque pues, somos espiritual, alma y cuerpo, y es un proceso que va a todas las áreas de nuestra vida, que el Señor obra en todo, no es en una parte, sino en todo. Amén, Luz, así es. Alex, Sí, hermancito. yo pienso que es importante eso que estás diciendo y debe haber un equilibrio, porque, y ese equilibrio solamente lo da el Espíritu, porque ahorita que leí ese versículo, el mismo Señor dice a través de Pablo que solo piensan en lo terrenal, y entonces no nos vamos a volver pues tan espirituales de entender que yo saber que tengo responsabilidades en esta tierra, de yo saber que hay compromisos, de dar testimonio en las cosas de esta tierra. Eso tampoco es que el Señor me lo vaya a contar como pecado, sino que ahí mismo en el versículo dice que solo, o sea, hay que entender que hay cosas que están también, que son importantes y que son mucho más importantes. Como el Señor dijo, busquen primero el reino y su justicia, que yo sé que ustedes necesitan, ustedes tienen necesidades en esta tierra y eso es lógico. Entonces también es como en esa medida pedirle al Espíritu que no vamos a hacer cosas tampoco que el Señor nos ha mandado a hacer, ¿no? Sino que entender que hay un descanso en Él en la medida en que permitamos que Él sea el que ponga ese equilibrio en todas las cosas, porque nosotros, como hemos visto muchas veces, el Señor nos creó cielo y tierra. Si no, pues entonces seríamos seres netamente espirituales, pero nosotros somos cielo y tierra, y el único que puede darnos ese equilibrio es el Espíritu de Dios. Amén, mi hermano. Sí, así es. Martí, que iba a decir algo, me pareció, ¿no? Sí, me llama la atención el versículo 36, que había un tal José y que los apóstoles le cambiaron el nombre y le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. ¿Por qué le habrán cambiado el nombre? Pues no sé, ahora estaba recordando que José significa el que quita lo propio. Recuerde que lo hemos visto en los domingos, o el Señor añadirá también. Pero ellos le colocaron hijo de consolación. Estaba en medio del Espíritu Santo, que era el consolador, y ellos le colocaron así, hijo de consolación. Pero también dice algo, y es que era un levita. Recuerden que los levitas, según lo que hemos estado viendo, ellos no tenían heredad, ellos no podían tener posesiones. Aquí curiosamente dice que él era natural de Chipre y que tenía una heredad y la vendió y la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pues a mí me llama mucho la atención. Ustedes saben para lo que es un levita que no tenía derecho a herencia porque
Los levitas, el Señor les dijo, yo soy su heredad. O sea, él ya sabía que no tenía nada sobre esta tierra, pero no sé por qué tenía una heredad. Sería interesante averiguar por qué tenía una heredad este levita y ser capaz de venderla, mis hermanos. Algo que para él seguramente fue muy difícil conseguir, porque si la Biblia está, la Escritura nos está dando este ejemplo, es porque es algo muy difícil, que alguien que le costó trabajo de pronto conseguir una heredad porque no tenía derecho, vaya y la venda y la traiga a los pies de los apóstoles. La fe de este hombre en el Cristo que había recibido era real. Y es que es real, mis hermanos. Nosotros tenemos que estar dispuestos a entregarle todo al Señor. Y yo no sé si entregarle todo hasta dónde nos lleve. Como decía Germancito, ahora no es que vamos a ser irresponsables, pero yo no sé hasta dónde el Señor lo lleve a usted a despojarse. Yo no sé. En mi experiencia, el Señor nos ha llevado a despojarnos de muchas cosas. Y a veces yo digo, bueno, ¿por qué yo no, o con mi esposo nosotros no hicimos esto, no acumulamos, no hicimos esto, no conseguimos, ¿no? Y el Señor nos llevó por otro lado el despojo. Entonces, yo no sé, mis hermanos, si a ustedes el Señor también los va a llevar hasta allá, pero si el Señor los conduce por ese lado, tendrán que hacerlo, porque no hay nada que el Señor le imponga a uno que uno no lo pueda hacer. Eso es. Angelito. Bueno, como dice Martica ahí, José es un levita y como levita ellos no debían tener posesiones. Y al parecer es un levita que quiere someterse primero a la voluntad de Dios y entendiendo que Cristo es el Mesías que tanto esperaron, él hace lo que había que hacer, vender lo que no era de él y poner en manos de aquellos que iban a continuar con la obra de predicar el Evangelio, ¿no? Ahora, yo le he seguido un poco a este José que lleva por sobrenombre Bernabé, y al parecer este es el Bernabé que con Pablo sale en su primer viaje misionero. Recuerden que Bernabé es quien ayuda a Pablo a llegar donde los apóstoles en la primera vez que Pablo tiene contacto con ellos, y Bernabé es quien va a verle a Pablo, va a Antioquía y de Antioquía va a la tierra donde Pablo estaba y le lleva a Antioquía, y ahí es donde ellos parten para su primer viaje de evangelización. Eso como comentario para los hermanos. Gracias, Angelito. Gracias, Ángel. Mira que lo que dice Martica tiene mucho peso y de pronto por eso es que el mismo Espíritu Santo lo colocó ahí dándonos a entender que este José era levita y aparte de eso natural de Chipre, o sea, parece ser que no era nacido de acá en Jerusalén, sino que era nacido en tierra lejana. Y acordémonos que en la palabra de Dios a los levitas les había tocado ya, previo a la llegada de Jesucristo, les había tocado que salirse del templo y de sus oficios porque el resto de las tribus ya no tributaba y al no sostenerlos, pues yo les tocó que salir a hacer lo que no sabían hacer. Y lo que dice Marta de pronto sí tiene mucha razón. ¿Cuánto le habría costado a este hombre por la descendencia pues propia de la tribu que venía haber atesorado para tener una heredad? Y lo mismo que decía el hermano Ángel, no consideró en nada eso y simplemente lo vendió y colocó ese precio a los pies de estos que habían sido enviados por el Espíritu Santo para esa obra. Entonces, mire que si hay enseñanza, el Señor aquí está hablando de un despojo, está hablando de un despojo por el cual pienso que todos en un momento determinado vamos a tener que pasar. Yo pienso que sin ese despojo es muy complicado que el Señor pueda hacer en nosotros, porque ya te doy la palabra, Germancito, porque definitivamente si no aprendemos a perder, difícilmente vamos a ganar las cosas del reino.
y el Señor tendrá tratamientos con cada uno. Y de pronto yo pienso que los que de pronto en su corazón tengan muy arraigado el perder o el despojarse de cosas materiales y todo, puede ser que su tratamiento sea un poco más llevadero. Pero sabemos que en el corazón del hombre se anidó por estar tan separado del Señor tanto tiempo, se anidó el egoísmo, el egocentrismo, lo que hemos estado viendo. El mundo se nos metió y aprendimos a hacer mucho para tener mucho, y ha complicado que es despojarse de eso. Entonces pienso que sí hay una enseñanza grande con este José Levita, natural de otras tierras, que no escatimó su trabajo, su esfuerzo para tener eso y entregarlo. Germancito. Bueno, ya sabemos que a Germán a veces le falla el audio y tiene que entrar y volver. Démosle la esperita. Yo quiero llamar también la atención en algo, mis hermanos, tal vez que pasamos por alto. Voy a tomar un ratico, Germancito. En ese versículo 32 decía que los que habían creído era de un corazón y un alma. Y, y esa es la verdadera unidad, porque a veces nosotros hablamos de unidad en términos de estar bajo una misma cobertura, o unidad en términos de tener una misma doctrina, o unidad en términos de seguir unos mismos conceptos, o tener una organización y que todos hacemos lo mismo, como uniformidad. Pero esta unidad era de corazón y alma, o sea, era una cuestión de que el que los unió fue el Señor. Cada uno se entregó a Cristo y fruto de eso, entonces vino a haber una unidad con los hermanos. Y esa es la verdadera unidad, mis hermanos. Nosotros en los últimos tiempos hemos escuchado mucho sobre la palabra unidad y hemos visto muchos intentos de generar la unidad. Y créanme que eso ha fracasado muchas veces y ha fracasado estrepitosamente en algunas ocasiones. Entonces, cuando uno ve esto, uno se da cuenta de que cuando el centro es Cristo, el mismo Señor produce esa unidad sin que nosotros tengamos que hacer un esfuerzo para generarla. Ese comentario, mis hermanos, quería hacerles. Germancito, ahora sí. Gracias, Matica. Eso es bien importante. Yo retomando un poquito lo de Bernabé, me viene a memoria lo que hemos estado viendo en el libro de Josué los domingos, cuando vimos sobre la tribu de Efraín. Vimos pues cómo a través pues de la desobediencia, de cómo el pueblo, precisamente porque se acabó esa unidad, porque no siguieron realmente los mandamientos del Señor, sino que todo el mundo quiso empezar a hacer las cosas a su manera, pues de ahí viene esa ruptura y esa división del reino por los pecados también de Salomón. Entonces, veíamos cómo habían 10 tribus que estaban dispersas, ¿no? Y que solamente quedaron 2 tribus eh, que fueron Judá y Benjamín, creo. Y las otras 3 tribus, pues prácticamente se fueron a la dispersión. Y entonces vemos que los levitas debe ser una tribu de esas también. Y dice que él era un levita, pero natural de Chipre. Entonces, tal vez era de los dispersos que habían. Entonces, vemos como confirmando lo que el Señor nos mostraba ese día, como siempre el Señor está incluyéndolos a todo su pueblo en ese plan. Y también lo que decía el hermano, ¿no? Pues realmente ese desapego, entender lo complicado que era, porque también es muy importante ese comentario de que ellos tuvieron que dejar de hacer para lo que esa tribu había sido puesta porque realmente ya no había ese servicio, ese respeto por las cosas del Señor en el templo, y tuvieron que salir a buscar otra fuente de sustento. Entonces me parece que eso es bien importante y yo creo que en eso podíamos como investigar mucho más sobre ese Bernabé puesto ahí en ese versículo. Gracias. Gracias, hermancito. Entonces, mis hermanos, yo pienso que sí,
finalizando, hay cosas que de pronto podemos redondear. Creo que ya nos está llegando la hora. Para que pues arranquemos dentro de 8 días dándole como ese retoque a estos últimos versículos del capítulo 4 y tomemos el 5. No sé, yo quedo muy, muy satisfecho con todo lo que el Señor mostró en estos versículos de este capítulo. Definitivamente solamente el Espíritu Santo puede traer a conciencia eso. Y lo que les decía, mi hermanos, es pues como la experiencia vivida y sabemos que muchas de las cosas del Señor no tiene método. Definitivamente el método es personal. El Señor sabe cómo trata a cada uno de sus hijos, pero sí el Espíritu Santo muestra algunas cosas que son patrones, son como pilares que para todos va a ser común, muy parecido a lo que el Señor nos mostró acerca de la parábola de las minas y la de los talentos. Hay cosas que el Señor, sí, a través de su Espíritu va a permitir que todos pasemos por ellas, porque si no pasamos por ellas, difícilmente el carácter de Cristo se puede formar en nosotros. Y pienso que ese desapego es una de esas, porque también es una constante en el hombre. No podemos decir que nosotros, no es una generalidad. El creer que las cosas que hemos logrado, que hemos alcanzado son nuestras, es bien complicado. El Señor tiene que llevarnos a entender de que definitivamente nada de lo que tenemos nos pertenece. Nos mostraba cómo ese orden en lo que Él creó y cómo nos hizo, lo muestra. El Espíritu Santo, el Espíritu nuestro, perdón, viene a ser como el amo de nuestra vida. Nuestra alma tiene que ser la mayordomo, la que recibe de ese que le está trayendo todo lo que el Espíritu Santo le muestra en nuestro cuerpo, tiene que ser ese siervo. Entonces el Señor es el único que puede poner este orden, mis hermanos, y desarraigar en nosotros ese deseo de atesorar y atesorar. Hoy nos enseña